Hola, mi nombre es Edison Reynoso y hoy día vamos a aprender cómo administrar Express y una base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una API de una agenda, una web API de una agenda. Entonces, un poquito de teoría. Express es un framework web rápido, minimalístico y flexible para Node.js. Y en este caso podemos utilizar múltiples bases de datos. Puede ser SQLite, PostgreSQL o MySQL o MariaDB. Esto es gracias a que estamos utilizando Sequelize, que es un ORM que nos permite hacer un mapeo de los objetos en nuestro código con la base de datos. Bueno, como ya dijimos, tiene soporte para PostgreSQL, MySQL, SQLite y Microsoft SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestra base de datos llamada agenda. La base de datos va, en este caso, correr en MariaDB, pero indistintamente puede correr en las otras bases de datos sin ningún problema. Y en esta vamos a tener una tabla personas, la cual va a tener un ID, sus nombres, sus apellidos, un teléfono y dos campos de la fecha de creación y actualización. Entonces nuestra API va a tener las siguientes rutas. Vamos a trabajar con personas, entonces para listar las personas va a haber una ruta /personas que al entrar con un método get nos va a devolver la lista de personas. Para crear una nueva persona debemos ir a la ruta personas/nuevo con el método post. Para mostrar una persona específica sería /personas con id con el método get. Para hacer una actualización sobre una persona específica, /personas id con el método put. Y para eliminarlo, /personas/id con el método delete. Entonces, comencemos. Ahora vamos a crear una nueva carpeta de nuestro proyecto. Se va a llamar API Express y la vamos a abrir en Visual Studio Code. Debemos iniciar nuestro proyecto de Express. Entonces, para esto vamos a abrir la terminal y con el comando npm init nos pide el nombre del paquete, la versión, la descripción, simple API web, el punto de entrada de la aplicación, comando de prueba, nuestro repositorio de GitHub, unas palabras clave y el autor. Finalmente la licencia, confirmamos todo y ya tenemos inicializado nuestro proyecto. Ahora lo que debemos hacer es instalar Express con el comando npm install express con la bandera save para que se actualice nuestro documento, nuestro archivo package.json y listo. Ahora podemos crear nuestro archivo index.js. Este archivo, al igual que el proyecto anterior, va a necesitar primero requerir Express que acabamos de instalar e instanciar una nueva aplicación de Express. También debemos definir el puerto que vamos a utilizar. En este caso va a ser el puerto 3000. Y hacemos que nuestra aplicación escuche en el puerto 3000 y que al estar lista de ser ejecutada, escribe en pantalla escuchando en el puerto 3000. Abrimos la lista de rutas para recordar las rutas que va a tener nuestra aplicación y la primera es /personas con el método get. Entonces simplemente le escribimos app.get /personas, pasamos esta función con los dos parámetros, la petición y la respuesta, y adentro simplemente enviamos de respuesta el método que estamos utilizando y la URL. Sería get /personas.
Express tiene una función para cada método HTML, así que simplemente vamos a realizar lo mismo con el método de la función correspondiente para cada una de las rutas que necesitamos. Lo siguiente será probar nuestras rutas, pero para hacer esto no podemos hacerlo directamente desde el navegador, ya que en el navegador solo podemos enviar solicitudes con el método get. Como por ejemplo, si es que vamos a localhost puerto 3000/personas, podemos ver la primera ruta. Pero para el resto vamos a utilizar un software llamado Postman que permite enviar consultas a las rutas de nuestra API utilizando los distintos métodos HTML. Por ejemplo, en el primer caso para localhost 3000/personas con el método get, al darle clic en enviar tenemos la respuesta get personas. Para el siguiente, con el método post con /personas/nuevo, tenemos el resultado es post y la ruta a la que estamos ingresando, /personas/nuevo. Hacemos esta comprobación para todos y vemos que todas nuestras rutas están bien definidas para cada método que especificamos. También necesitamos instalar el paquete que es específico a la base de datos que estamos instalando. Puede ser MySQL 2, SQLite 3 y para Postgres necesitamos PG y PGH Storage. Para nuestro proyecto vamos a utilizar MySQL, entonces para eso necesitamos instalar el paquete MySQL 2. Ahora crearemos nuestro modelo persona, creamos una carpeta models y dentro de models creamos el archivo persona.js. En este archivo se va a escribir solamente la definición del modelo, entonces escribimos un module export que nos permite utilizarle en un archivo posteriormente. Definimos una persona que con la función sequalize.define le damos un nombre y a continuación van los parámetros. Tenemos nombres que es de tipo string, apellidos y teléfonos igualmente, y también tenemos otro parámetro que es timestamps true, y esto agrega dos campos a nuestra base de datos, que es la fecha de creación y la fecha de actualización. Finalmente retornamos este objeto. Debemos crear otro archivo que es sequalize.js en la raíz de nuestra aplicación. Este archivo va a requerir Sequalize que le instalamos. Lo siguiente es el modelo persona que escribimos anteriormente. También necesitamos entregarle la URL a nuestra base de datos. En este caso, como es la MySQL, está formateada como MySQL /root, que es el usuario de nuestra base de datos, 112358, que es la contraseña de nuestra base de datos, y seguido por la ubicación de nuestra base de datos, el puerto y finalmente el nombre de nuestra base de datos, que es API Agenda. Con esta URL instanciamos una variable de Sequalize. También instanciamos una persona pasando como parámetros nuestra instancia de Sequalize y el paquete Sequalize. A continuación, con la función sync de Sequalize,
Sincronizamos el estado de nuestro modelo con el de la base de datos. Y finalmente exportamos el modelo persona. Para agregar Sequalize a nuestra aplicación, vamos a nuestro index.js y requerimos el archivo sequalize.js. Ahora necesitamos encender nuestra base de datos. En este caso estamos utilizando XAMPP como nuestro servidor y MySQL ahí. Entonces simplemente inicio los servicios. Con esto podemos ir a nuestra página de administración en localhost. Entramos a phpMyAdmin y creamos nuestra base de datos API Agenda. Una vez creada nuestra base de datos, podemos reiniciar nuestro servidor y vamos a ver el mensaje que nos aparece tablas creadas y sobre esto el SQL que se ejecutó para crear estas tablas. Si entramos a phpMyAdmin podemos ver la tabla creada con los campos correspondientes. Lo que debemos hacer a continuación es instalar el paquete BodyParser que permite parserizar o hacer legible los datos que recibe nuestra aplicación. Una vez instalados, los importamos en nuestra aplicación con el método require, BodyParser igual require BodyParser, y lo utilizamos. Para esto simplemente utilizamos app.use BodyParser y vamos a utilizar JSON y URL encoded. Ahora sí vamos a empezar a realizar nuestro CRUD empezando desde la creación de una nueva persona. Lo que vamos a hacer primero es imprimir el cuerpo de nuestra petición req.body para ver lo que está recibiendo nuestra aplicación. Inicializamos nuestro servidor y ahora vamos a utilizar la herramienta Postman para simular un envío de datos. Entonces seleccionamos el método post y escribimos la URL personas/nuevo. A continuación seleccionamos el cuerpo y decimos que va a ser URL encoded y ahí podemos pasar los parámetros a nuestra aplicación. Decimos que va a tener nombres, Edison S y enviamos. Y como podemos ver en nuestra terminal ya empezamos a recibir estos parámetros. Agregamos el resto de parámetros que necesita, como son apellidos y el número de teléfono, y lo enviamos. Como podemos ver en la terminal ya recibimos estos datos. Ahora lo único que necesitamos hacer es guardarlo. Sequalize permite muy fácilmente guardar estos datos. Lo único que necesitamos hacer es llamar a nuestro modelo persona con el método create y a este le mandamos los parámetros que tiene nuestro método. Nuestro método tiene nombres, tiene apellidos y también tiene el número de teléfono. Entonces simplemente definimos un objeto adentro con estos atributos. Finalmente lo que vamos a decir es, ya después de crear a la persona, entonces simplemente manéjame el objeto que te devuelve como persona y envíame de respuesta persona creada. Ahora, si reiniciamos nuestro servidor y vamos nuevamente a Postman y reenviamos la petición, vamos a ver que se ejecutó la operación SQL de inserción en la tabla personas con los valores que le estábamos enviando. Si revisamos en phpMyAdmin, podemos ver que la nueva persona está registrada. Vamos ahora entonces a listar las personas que están en nuestra base de datos. Entonces lo que debemos hacer es llamar nuevamente al modelo persona y con el método findAll vamos a encontrar todos los objetos guardados en ese modelo.
Después de que obtenga los objetos, vamos a tomar la lista resultante de personas y esa lista la vamos simplemente a imprimir en consola. Podemos observar la lista de personas que se imprimen en consola. Y ahora lo que vamos a hacer es enviar como respuesta la lista de personas resultantes. Entonces sería res.send personas. Si reiniciamos nuestro servidor y vamos nuevamente a Postman, hacemos la petición /personas, podemos ver el JSON resultante de esta petición. Las dos personas que tenemos en nuestra base de datos con sus parámetros. Para obtener los datos de una persona en particular, lo primero que necesitamos hacer es obtener la ID de la persona de la cual vamos a recuperar los datos. Entonces, para esto podemos obtener la ID de nuestra variable requirements en params.id, que se relaciona con la URL. Entonces, con esta ID, llamando al modelo personas, utilizando el método findOne, encontramos uno donde el ID sea igual al ID que acabamos de obtener. Finalmente, con la persona resultante, lo que vamos a hacer es, igual que en la lista de personas, simplemente enviar el objeto como respuesta. res.send o JSON, que es igual cuando se envía objetos o listas, personas. Reiniciamos el servidor y comprobamos con /persona/ 2 y podemos ver que tenemos la información de la persona con el ID número 2. Editar una persona es bastante sencillo y es bastante similar a la creación. Ahora vamos a ir a Postman, vamos a cambiar el método put y vamos a enviar los parámetros de igual manera con URL encoded. El parámetro que queremos cambiar aquí va a ser solamente el teléfono. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la ID de la persona. De igual manera, desde la variable request, desde el modelo persona, nuevamente utilizando el método findOne, encontramos uno donde el ID sea igual a persona ID. Ahora el manejo después, decimos que a la persona resultante va a ser de entrada de nuestra función, y en nuestra función vamos a decir que esta persona, llamando a su método update, le vamos a pasar de parámetros los parámetros del cuerpo. Entonces, los parámetros que tenemos del cuerpo le guardamos como nuevos datos primeramente. Y estos datos le pasamos al método update. Después de realizar la actualización, nos va a devolver una nueva persona, un nuevo objeto. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente enviar de respuesta la nueva persona, que después de reiniciar nuestro servidor y tratar nuevamente en Postman de enviar la petición, podemos observar que el objeto resultante ya tiene el número de teléfono que nosotros definimos como parámetros. También en la terminal podemos observar la sentencia SQL utilizada para realizar esta actualización de los datos. Finalmente, para terminar las operaciones de CRUD, vamos a realizar la operación de eliminar. Para esto, nuevamente necesitamos la ID de la persona, que la obtenemos de la variable de la petición request.
Con la idea de la persona podemos utilizar el método del modelo persona que se llama destroy, y este de acá decimos destroy en donde el ID sea igual a la persona ID que acabamos de obtener. Decimos después de que realices esta operación, simplemente retorna el texto persona eliminada. Probamos el método get y vemos las personas que tenemos. A continuación utilizamos el método get para la persona específica. Y ahora con el método delete podemos ver de resultado persona eliminada. Ahora, si vamos ahora a listar la persona 2, vamos a ver que el resultado es nulo. Si vamos a listar todas las personas, vamos a ver que solo tenemos la persona con el ID 1.